Queridos compatriotas, esta noche inauguramos el local central del movimiento Sí Cumple. Un paso más en la tarea que nos propusimos hace casi un año de organizarnos como una fuerza política capaz de representar democráticamente a un amplio sector ciudadano. Más allá de nuestras expectativas, el fujimorismo ha crecido de modo extraordinario, abrumador, no solo como protesta legítima contra el desgobierno y la corrupción que encarna este régimen, sino fundamentalmente como conciencia de lo que fue un buen gobierno, que trajo progreso y empezó a construir un futuro digno para todos los peruanos. Se equivocan de palmo a palmo o tratan de engañar quienes atribuyen el inmenso respaldo popular a Fujimori al desastre del toledismo. Es también, dicho sea de paso, el naufragio de la clase política tradicional, sostén y cómplice del desgobierno y la inestabilidad que hoy vive el país. Este respaldo a Fujimori se ha ido recuperando aceleradamente, desconcertando al gobierno y a los políticos tradicionales que han hecho lo imposible por distanciarme del pueblo. Pero la conspiración de calumnias, falsedades e infamias ha fracasado y la verdad sigue abriéndose paso como un verdadero tsunami. El apoyo de la gente continúa creciendo, imparable, como consecuencia de la evaluación cotidiana que hace el pueblo en todo el territorio nacional de una obra de 10 años de gobierno al servicio de la nación. Frente a un mar de promesas incumplidas, mentiras cotidianas, despilfarros y ocultamientos de la realidad, ahí están los miles de colegios, las carreteras y caminos, las obras de infraestructura, las redes de agua y desagüe, los exitosos programas de lucha contra la pobreza, el desayuno escolar, el seguro materno infantil, que hablan por sí solas. Allí está la victoria que logramos al desarticular el monstruo terrorista, que hoy asoma nuevamente la cabeza por obra y gracia de la administración de los señores Paniagua y Toledo. Han abierto las puertas a cientos de terroristas y ahora tenemos noticias brindadas no por la prensa newsa, que todo lo oculta y maquilla, sino por los propios ronderos de Ayacucho, sobre la posible existencia de un contingente senderista reciclado de 1.500 hombres. Allí está la obra de Paniagua, Toledo y un Congreso que lo único que le interesa defender son sus sueldos y los privilegios. A partir de 1990, por primera vez, la gente común y corriente pudo saborear el gusto por la democracia cuando dejó esta de ser simplemente un rito, un dedo manchado de tinta indeleble. Entonces se hizo verdadera democracia a partir de un Estado que proveyó efectivamente de educación y salud, servicios básicos y seguridad a los más pobres. Eso es democracia, un gobierno que beneficia al pueblo en los hechos y no en los discursos donde se habla y se habla, pero no se hace. La democracia se consolida cuando se crean condiciones para el desarrollo y las inversiones, para la generación de empleo, para evitar la frustración de tantos jóvenes que ingresan al mercado laboral cada año, cuando se asegura la paz interna, venciendo al terrorismo y cuando asumiendo una verdadera responsabilidad histórica se resuelven problemas
como los que por décadas manteníamos con nuestro vecino Ecuador. Tras la exitosa negociación de paz con el Ecuador, no solo hay paz y fraternidad entre pueblos hermanos, sino recursos que antes se distraía por el recelo armamentista. El pueblo tiene ansia de futuro y no quiere verse ya más encadenado a la década perdida de los 80 y su réplica toledista. Ya nadie duda que si en 3 años se ha endeudado al Perú en 5.000 millones de dólares, que no se ha convertido en obras o programas sociales, es porque la demagogia, la improvisación, la corrupción y el populismo son la línea maestra del gobierno de Toledo. 5.000 millones de dólares de nueva deuda y no hay desayuno para millones de niños. No hay las medicinas y equipamiento necesario en la salud ni en los hospitales. No hay nuevas escuelas construidas. Hay en cambio una burocracia con sueldos fabulosos. Un Congreso de la República que ha contratado 1.000 nuevos burócratas entre asesores, anfitriones, violinistas y peluqueros. Hay viajes presidenciales alrededor del mundo que cuesta $250,000 y una vida palaciega que ha multiplicado sus gastos hasta el escándalo, mientras hay desempleo y hay hambre en los sectores populares. Por si esto fuera poco, Paniagua y Toledo les han abierto de par en par las puertas a los terroristas. Han salido cientos para enrolarse en el nuevo sendero que busca alcanzar su punto de quiebre del terror para volver a amenazar a la sociedad peruana. Entre tanto, se ha maltratado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que fueron precisamente quienes en cumplimiento de su deber impidieron la destrucción del país. Este es el Perú que nos está dejando Alejandro Toledo a la mitad de su mandato, y los políticos se niegan a buscar una fórmula constitucional para impedir que este hombre termine de destruir la patria. Y la va a destruir. El acuerdo nacional es el acuerdo de la complicidad. Es la gran superconvivencia de la corrupción y del gobierno toledista y el cálculo político mezquino de las cúpulas partidarias. Y una de las cláusulas secretas de este acuerdo opaco, infame y antipopular es cerrarle el paso antidemocráticamente al fujimorismo. Por eso la mayoría de los medios de comunicación nos censuran y silencian. Por eso algunos de ellos son boletines y gacetas de Palacio de Gobierno, murales de la persecución. Está prohibido hablar bien de Fujimori. Reconocer que la macroeconomía hoy está blindada, es sólida por el acertado manejo de la década pasada, y en esta autocensura caen también algunos empresarios y economistas que no quieren enemistarse con el gobierno. Con este gobierno que ha hecho de la SUNAT, a la que llamó maldita, una bendita Gestapo. Así de mentiroso y cínico es este régimen. Está prohibido también comparar los estilos de gobierno. Comparar el estilo de la clase política tradicional que hoy padecemos y que es demagogia y pérdida de tiempo permanente con el estilo del chino, que es trabajo duro para resolver los problemas del país.
Los ejemplos de ambos estilos sobran. El pueblo ve, por ejemplo, que el ejército del Perú ya no es el constructor de pistas asfaltadas en los pueblos jóvenes y en urbanizaciones populares. Ahora sale en auxilio de la Policía Nacional por orden de un gobierno agónico para remover las piedras que obstruyen las carreteras. ¿Qué tal diferencia? Ya el Banco de Materiales no financia las 100.000 casos al año, ni el PRONA ya no entrega los 10 sacos de arroz mensuales a cada comedor o las 6 galoneras de aceite. Ahora, cuando los pueblitos del interior del país sufren de hambre por razones de emergencias naturales, cuando algunas zonas son azotadas por los terremotos, inundaciones o heladas, no hay ayuda inmediata, ni después. No hay Estado que funcione, y esto hay que condenarlo. ¿Y qué decir cuando se deja de lado el exitoso programa de construcción de carreteras longitudinales o de penetración para conectar las ciudades y pueblos del interior del país? O cuando las parejas no disponen de los servicios de atención para la salud reproductiva y planificación familiar. O los niños no disponen del seguro escolar gratuito sin restricciones. O cuando los soldados no disponen del rancho y uniforme que les corresponde, además de la capacitación a la que por ley le corresponde de acuerdo al servicio militar voluntario. Esta noche, algunos fujimoristas e independientes nos acompañan a inaugurar este local central, que, como dije, es un paso más en la tarea de organizarnos y de recuperar nuestros derechos ciudadanos consagrados en la Constitución a participar en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Solo de nosotros, la mayor fuerza electoral del Perú, depende que este elemental derecho no siga siendo pisoteado por un gobierno que solo cuenta con 4.5% de respaldo y un Congreso que tiene más del 90% del rechazo ciudadano. Hoy sabemos que la verdadera mafia está en Palacio de Gobierno bebiendo whisky etiqueta azul y haciendo sucios negocios, saqueando el país. Aquí está el pueblo fujimorista, que renunciando a la violencia, no cejará, sin embargo, en su empeño de hacer respetar sus derechos en las calles y en todo el país. Basta ya de arbitrariedad y de justicia. Basta ya de persecución. Basta ya de maltratar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. De maltratar al pueblo, a los peruanos más pobres. El fujimorismo está en pie de lucha y nada nos hará cambiar de posición. ¡Viva el Perú! ¡Viva si cumple!